Comenzamos el segundo episodio de nuestra columna sobre seguridad vial para profundizar en distintos aspectos de los que nos hemos marcado a lo largo de este ciclo. Hoy vamos a hablar sobre conducción en ruta y es bien oportuno en razón de las actuales vacaciones de invierno. Cuando andamos por Montevideo vemos que hay mucho menos tráfico en la ciudad. Eso quiere decir que mucha gente que está aquí habitualmente trabajando, circulando, ahora está en el interior o, bueno, eventualmente fuera del país, pero para los que están en el interior se han movido por rutas nacionales y han justamente conducido en ruta. ¿Lo sabemos hacer? ¿Lo hacemos bien? Bueno, de eso vamos a conversar en esta nueva edición del ciclo de seguridad vial. Nos acompaña Rosina Rubio, que es gerenta del Automóvil Club del Uruguay. Rosina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Francisco. Buen día, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. Y también, como la semana pasada, está Marcelo Noguera, que es técnico en seguridad vial, técnico internacional en seguridad vial infantil y perito judicial en accidentología vial. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿es más fácil conducir en ruta que en ciudad? Bueno, ¿O qué desafíos implica una cosa y la otra? Ahí está. El tema de la conducción en ruta, de lo que es facilidad, va a quedar siempre al azar del conductor, ¿verdad? Cada conductor va a evaluar si es más fácil o no, porque va a depender de la pericia que tenga ese conductor, la experiencia, el estado de su vehículo que conozca. Yo lo que considero hablar más de facilidad es la peligrosidad. Sí, estamos de acuerdo que la conducción en ruta es más peligrosa. En la ruta, más allá, cuando nos da esa sensación de seguridad porque tenemos mayor campo visual, tenemos mucha visibilidad, de repente hay menos congestión de vehículos, nos permite en tramos circular a mayor velocidad y eso nos genera una falsa sensación de agilidad. Bueno, también se incrementan los riesgos, se incrementan lo que son las velocidades, las distancias, por lo general los tiempos de reacción. Entonces, esas cosas son todas las que inciden cuando se cometen siniestros o maniobras mal tomadas, decididas de manera equivocada. Por eso, más allá de fácil o no, me parece que la facilidad va a caer en cada conductor. Para mí no es más fácil conducir en ruta, puede ser más cómodo, pero sin duda es mucho más peligroso. Hay elementos que vamos a ir incorporando que tienen que ver con la velocidad, tiene que ver con los adelantamientos. ¿Querés agregar algo en particular sobre este punto, Rosina, con la introducción que acaba de hacer Marcelo? En general, las estadísticas nos muestran que cuando hay un siniestro en una ruta suelen ser fatales. Entonces, eso que a veces las personas dicen, bueno, no me animo a conducir en la ciudad porque hay mucho tránsito, entonces prefiero que mi hijo o mi señora o mi familiar conduzca en ruta. Realmente estamos tomando una mala decisión, yo diría ahí. Conducir en ruta exige otras habilidades, otras destrezas, estar preparados para otros tipos de situaciones y que no las en general no las vivimos en la ciudad. Uh-huh. Marcelo, ¿qué debemos tener en cuenta en ruta como conductores para hacerlo de manera segura, justamente? Como al igual que en la ciudad, cada conductor requiere unos principios básicos de lo que es la conducción, ¿verdad? Como hablábamos recién, los incrementos y los riesgos en la ruta son mayores. Entonces hay cosas puntuales de que sí tenemos que tener en cuenta al momento de conducir, como son el conocimiento, lo que es la interpretación de las velocidades, adecuar, conocer, limitarnos a esa velocidad, la buena interpretación, el conocimiento de lo que son todo señalizaciones. La ruta tiene mucha señalización que es totalmente diferente a lo que nos encontramos en ciudad. Las distancias de seguridad, evidentemente, no son las mismas las distancias que debemos manejar en ruta. El conocimiento, cuando hablamos conocimiento de las señalizaciones, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, lo que son señalizaciones horizontales, todo lo que está en el piso, lo que son líneas que a veces no se interpretan. Y bueno, y hacer un manejo más es preventivo, más defensivo, ¿no? Siempre tratar de anticipar para poder prever situaciones, no hacer un manejo temerario o tomar decisiones equívocas innecesarias, ¿no? Uh-huh. Marcelo, ¿podemos profundizar un poco sobre el tema de las señalizaciones? Recién lo hablábamos un poquito, ¿qué es lo que significan esas líneas amarillas o esas líneas intermitentes a veces que vemos en la ruta, que muchas veces no sabemos qué significan? Sí, cómo no. El tema de las señalizaciones en ruta, lo que nos va a pasar, nos vamos a encontrar con un montón de señalizaciones. Muchas veces van a ser excesivas, otras veces van a ser escasas. Tenemos que tener en cuenta que nos genera distracción también, porque va a haber mucho lo que es propaganda. El tramo de ruta a veces es monótono, entonces muchas cosas, mucha información nos puede también letargar. Las señalizaciones, por lo general, la importancia que tenemos que tener con ellas, sobre todo lo que es en línea y horizontales, nos indican. Hablamos lo que era la vía pública anteriormente.
lo que es amarillo nos va a delimitar lo que es el adelantamiento en el caso de sendas, separa sendas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una línea continua amarilla, es una línea que no nos está permitiendo hacer adelantamiento. No podemos pasar para el otro lado. Cuando nosotros nos encontramos con una línea amarilla intermitente, nos permite hacer un adelantamiento. Muchas veces pasa, y es motivo a confusión, que hay una línea continua amarilla, una línea intermitente del otro lado, y a veces no se interpreta lo que puede pasar. El que se enfrenta del lado de su senda con la línea continua quiere decir que no puede hacer un adelantamiento o un giro. El que viene del otro lado sí, claro, porque viene o saliendo de una curva o saliendo de una pendiente descendente, entonces le permite. Lo importante de conocer y eso también nos debe preparar a nosotros que vamos del otro lado para saber que el otro puede hacer justamente la maniobra de adelantamiento, ¿no? Es que todo un tema de interpretación. Claro. Yo sé que yo puedo hacer la maniobra de adelantamiento o el otro no, y es un tema de interpretación. Muchas veces el tema es que no lo interpretamos o no sabemos diferenciar qué son esas líneas, y ahí es cuando es un problema. Saber que nos están indicando algo, al igual que las señalizaciones verticales, que es todo lo que es de advertencia. En ciudad estamos más familiarizados con ciertas señalizaciones. Nosotros en ruta nos vamos a encontrar con señalizaciones como son las de advertencia de peligro, que son las de color amarillo, y ahí estamos hablando de lo que puede ser un cruce, un puente. Por lo general, cuando nos indica algo estático como eso, no sería mayor problema, pero muchas veces nos están indicando algo movible, como cruce de peatones, animales sueltos, camino resbaladizo, entonces ahí es un problema. Y las otras también importantes son las de prevención de lo que es la parte provisoria. Hoy por hoy en rutas hay muchas obras en construcción y nos encontramos con señalizaciones de color naranja. Claro. Estas señalizaciones nos están indicando un potencial riesgo, o sea, no como lo rojo que ya es prohibitivo, o sea, a partir de ahí hay que hacerlo y ya lo interpretamos. Nos dicen, ojo que más adelante pasa tal cosa. El banderillero también en la parte de la ruta, cuando nos indica cuándo no debemos pasar en una obra. Es muy importante tener en cuenta ese tipo de señalización. Rosina, en caso de tu caso, como directora de la Escuela de Conducción, se pone especial énfasis en este tipo de cosas, ¿no? El tema de la señalización a la hora de la conducción. Por supuesto, el conocimiento de todo lo que es la señalización y de la cartelería en particular también es un aspecto fundamental para que podamos conducirnos en el tránsito en forma segura. Como explicaba recién Marcelo, bueno, existen distintos tipos de señalización horizontal, vertical. Es importante conocerla toda, saber qué es lo que significan, saber si nos están advirtiendo algo o si nos están dando una orden. Si nos están avisando de que algo está por suceder, claro, en el camino, ya sea en la ciudad o en la carretera, o si nos estamos enfrentando a una señal que es una orden para el conductor o para el peatón. Entonces, lo que Marcelo comentaba recién de interpretación está relacionado con el conocimiento. No puedo interpretar algo si no lo conozco. Entonces, el conocimiento es fundamental para cualquier persona que pretenda conducirse de forma segura. Claro. Pero en la conversación anterior y en la del martes, cuando conversamos aquí con Enrique, uno de los detalles es nosotros creemos que las sabemos todas. Bueno, sí, son 3 o 4 letreros y todo lo minimizamos, pero resulta que cuando entramos al detalle de esas cosas hay mucha que no conocemos, pero lo peor de todo es que hay gente que maneja, que no lo sabe y sí cree que lo sabe, por lo cual la mayoría de las veces nos induce a error, a nosotros como cohabitantes también de este ecosistema, ¿no? Sí, tenemos que tener bien presentes nuestra responsabilidad en tener ese conocimiento, porque como decíamos, en la vía pública estamos conviviendo, ¿no? Y entramos en contacto con muchos otros usuarios de la vía pública, sobre los cuales también tenemos cierta responsabilidad cada vez que salimos al tránsito. Uh-huh. Bien, yo tengo 2 preguntas con respecto a lo que estábamos hablando también anteriormente, que es cuál es la velocidad máxima para conducir en ruta y si en la ruta, al igual que en la ciudad, también existe esto de los carriles rápidos y los carriles lentos. Bien, la velocidad máxima que nosotros tenemos en ruta es 90 kilómetros por hora. Hay casos excepcionales y debidamente señalizados que nos permiten circular hasta 110 kilómetros por hora, pero esos tramos tienen que estar debidamente señalizados, al igual que debidamente señalizado velocidades inferiores como 30, 45, 60, 75 en ruta, ¿ok? Siempre tiene que estar debidamente señalizado. Lo que nunca va a exceder la ruta uruguaya es 110 kilómetros por hora cuando está debidamente señalizado. Pero justo hablando de un poco de la señalización y lo que decíamos de conocer o no conocer, acotado con el tema de la velocidad. Las velocidades muchas veces también las regulan las señalizaciones de advertencia de peligro, ¿ok?
El Reglamento Nacional de Seguridad Vial, en su modificación de junio del 2013, el artículo 13.2, cuando habla de las velocidades, y dice que un vehículo liviano, ómnibus autorizado por la Dirección Nacional de Transporte, sin remolque, circula a 90 kilómetros por hora, al enfrentarse a una señalización de advertencia de peligro, curva, puente, debe reducir la velocidad a 60 kilómetros por hora. ¿A qué vamos con eso? Y cuando la señalización es de advertencia de peligro, como curva pronunciada en ángulo recto, cruce ferroviario con barrera, paso a nivel, cruce peatonales o un cruce que tenga poca visibilidad, aún a 40. Pero eso lo dice el reglamento, no es un tema caprichoso que nosotros planteamos. ¿Por qué? Porque pasa que nosotros circulamos en una ruta y nos encontramos a una señalización de 90 kilómetros por hora. Hasta que aparezca otra nueva señalización, nosotros entendemos que podemos circular a 90 kilómetros por hora. Quizás aparezca una 60 o una 90 a 110. Pero ¿qué pasa si en el medio nos encontramos con esa señalización de advertencia de peligro? Bueno, yo vi el cartel, la señalización de 90, a unos kilómetros me encuentro con esa señalización de advertencia de peligro y ahí debo adecuar la velocidad a 60 kilómetros por hora porque lo dice el reglamento. Hay muchas personas que desconocen esto y quedan con esa sensación de que la velocidad era 90 y puedo continuar a 90. Y ahí es cuando muchas veces se producen los problemas en la parte de los siniestros de tránsito. Y además tenemos que tener bien presente qué es lo que significa 90, ese cartel de 90 kilómetros por hora. Significa que en las condiciones óptimas de clima, en las condiciones óptimas de nuestro vehículo, en las condiciones óptimas de la infraestructura, esa sería la velocidad máxima. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Que si llueve, esa velocidad máxima permitida de 90 kilómetros por hora debe ser menor. Debe ser menor no porque es caprichoso, como dice Marcelo, es por nuestra seguridad. Claro. Porque allí entran a pesar otros factores que son factores de riesgo que nosotros como conductores hábiles y responsables debemos gestionar. Entonces, el cartel está previsto para aquellas situaciones óptimas. Y eso hay que tenerlo presente. Y a veces, como decías tú, Rosana, a veces no tenemos presente eso, no lo conocemos o nos quedamos con eso de que es fácil si el cartel lo dice, pero perdemos de vista que nosotros como conductores responsables debemos tomar algunas otras medidas por nuestra propia seguridad. Claro. También es real que un auto a 90 kilómetros por hora me da ciertos márgenes de respuesta que si voy a 120 los tiempos se acortan. Por ejemplo, ante el cruce de un animal. O sea, con 90 kilómetros por hora quizás tengo la posibilidad de tener más chance de no venir a 120, 140 y tener que ver o advertir un animal en un cruce que me termine implicando una maniobra totalmente descontrolada o que me haga perder el control del vehículo. Por eso es importante las señalizaciones de advertencia, porque la reglamentaria lo que es rojo y lo que ya nos indica, no da una orden, ya nos dan a partir de ahí. La de advertencia me va avisando de posibles o potenciales riesgos. El vehículo recorre metros por segundo. Dependiendo de la velocidad que vaya, recorre metros por segundo. Claro. Y dependiendo del tiempo de reacción de una persona en óptimas condiciones, es lo que va a demorar también en reaccionar ante una frenada. Entonces, evidentemente, dependiendo de la velocidad y el tiempo de reacción, va a ser lo que el vehículo va a demorar en detenerse. Es real el tema de la velocidad y por eso es lo que decía Rosina, de adecuar muchas veces a esa circunstancia, a esa situación. Quizás en un momento normal puedo ir a 90. Pero en este caso, cuando hay lluvia o cuando hay algo que a mí me alerta un riesgo, lo tengo que adecuar aunque la señalización me lo permita. Claro, la misma ruta a 90, con un día como hoy, por ejemplo, es una cosa, y un día a 90, pero con niebla, con lluvia, con mucha humedad, o si llovió antes, tal vez no es lo recomendable ir a 90, ¿no? Me parece muy interesante destacar ese punto, parece que cuando el letrero dice 90, tengo que pisar el acelerador e ir hasta 90, es como una obligación, parece. Exactamente, y además tener presente nuestras propias condiciones, no solamente las de el clima o una situación que se pueda estar dando en la propia ruta, como por ejemplo una reparación, como comentaba hoy Marcelo, por ejemplo una presencia de gente trabajando en la ruta, sino también hacer nuestro propio análisis, nuestra propia reflexión de cuáles son las situaciones, en qué situación estamos saliendo a conducir. Nosotros como persona. Estamos en nuestras mejores condiciones, dormimos bien, estamos con
la mente despejada como para conducir, claro, o tenemos ciertas preocupaciones o situaciones propias que se estén gestando de repente dentro de nuestro vehículo que hagan que realmente tengamos que ir, nosotros nos autopongamos ir de repente a una velocidad un poco menor, que nos dé un poco mayor control del vehículo ante posibles situaciones que sucedan en la ruta. Claro. Marcelo, ¿qué hay que hacer en algunas situaciones que nos marcaste para poder conversar y profundizar esta mañana, como son ser encandilados, la luz larga y la colisión frontal? Sí, no sé si me había quedado una consulta ella del carril rápido, creo que era el carril rápido que hablamos. Sí, no, sí, hay una pregunta doble la anterior. Sí, no. Acerca de la velocidad máxima de conducción en ruta y después en ruta hay carriles rápidos y lentos, digamos. Sí. Eso es cosa de la derecha y la izquierda. Por donde Ahí es importante también resaltar eso, porque en Uruguay nosotros no tenemos autopista. En una autopista que tenemos varios carriles, supongamos 4 carriles, un carril puede ser a 60, otro a 90, otro a 100 y otro a 130. En Uruguay no tenemos autopista. Si nosotros estamos en una vía, en una carretera de 2 carriles y la velocidad máxima es 90, en el carril derecho o el carril izquierdo la velocidad máxima es 90. Si yo quiero ir a una velocidad inferior a 90, evidentemente, siempre se sugiere circular por la derecha. Si yo quiero ir a una velocidad inferior a 90, tengo que ir por la derecha y permitir quien me quiera adelantar lo haga por la izquierda, porque es por donde se debe adelantar. En realidad lo que nosotros tenemos son carriles de aceleración, carriles para hacer un adelantamiento o hacer un giro a la izquierda, de repente el carril izquierdo, y retomar nuevamente a la derecha. Lo que pasa es que ahí está el problema, creemos que es el carril rápido, entonces yo puedo ir por ahí porque voy rápido. Yo tengo que hacer el adelantamiento y después retomar a mi derecha. No existe un carril rápido. Es un carril de aceleración, y ahí a veces es la confusión cuando una persona considera que ese carril es rápido, yo por ahí córranse, que yo quiero ir, y bueno, claro, y ahí es un problema. Pero en realidad pasa, es mejor, es un carril de aceleración, ¿no? Claro. Ahora sí, lo que te planteaba recién, ¿qué hacer cuando somos encandilados con luz larga y además el tema de colisión frontal también? El tema del encandilamiento es importante saber que el encandilamiento es un fenómeno que se produce, que nos va a generar una ceguera, esa luz fuerte que nos llega, una ceguera en el entorno de los 4 y 7 segundos, entre los 5 y 7 segundos. Por lo general, nosotros vamos a seguir circulando y vamos a circular a ciega o con una nitidez que no es la mejor en la vista por unos 5 o 7 segundos. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, lo que nosotros tenemos que saber que podemos ser encandilados de manera artificial por otro vehículo o por el sol. Lo que nunca debemos hacer es permanecer con la visión hacia ese lugar donde estoy siendo encandilado, saber que yo también puedo encandilar. Lo que se sugiere en esos casos es dejar de acelerar, no hacer frenadas bruscas, porque otro vehículo que puede venir atrás nuestro puede venir con el mismo efecto. No hacer frenadas bruscas, es bajar la vista, dejar de acelerar, siempre buscar un punto de referencia a mi derecha, en este caso bajar la vista y buscar la línea de la banquina. Eso es lo que me va a permitir es no irme de la ruta. Lo que no es sugerible hacerlo mirando el eje de la calzada, porque en muchas rutas no está delimitado con línea amarilla, y eso es lo que me puede desorientar y ahí sí llevarme a tener un problema de manera frontal, que es lo que siempre tenemos que tratar de evitar. En el caso de lo que es las luces, con lo que es la luz larga y la luz corta del vehículo, también es un problema con las colisiones, porque nosotros sabemos que nuestro vehículo tiene ya un propio haz de luz. La luz corta, de repente, con una luz halógena, que es la que más se usa, anda en el entorno entre los 30 y 50 metros de haz de luz. Y la luz larga por encima de los 100, 120 metros, o puede ser un poco más. Pero yo la tengo que adecuar según la situación, porque si viene un vehículo de frente, una persona, una moto, cualquier persona que venga, yo tengo que bajar esa luz, porque si no lo voy a encandilar también. Lo mismo pasa, yo vengo a una velocidad con la luz de luz larga y tengo una visibilidad. Cuando yo tengo que bajar la luz, y muchas veces se producen las colisiones, porque yo bajo la luz pero no bajo la velocidad. Y pasa muchas veces con los animales sueltos, como decías tú. Entonces yo de repente vengo a una velocidad con la luz larga, tengo una visibilidad, la bajo porque voy a encandilar, mantengo la velocidad y cuando quiero acordar, me tengo arriba un animal o otra cosa. Achico mi campo de visual, digamos. Totalmente. ¿No? O sea, totalmente voy a la misma velocidad, pero achico lo que puedo ver. Achico porque ya no veo. Y a velocidad recordemos también los efectos, lo que es el efecto tubo, el efecto túnel, que también yo voy perdiendo campo visual propio, no solo por la luz, sino por el tema de la vista, ¿no? Profundicemos en eso, sobre ese concepto, por favor. ¿Cómo no? Nosotros cuando circulamos a cierta velocidad tenemos un campo visual ya de por sí al estar detenido. A medida que yo le voy agregando velocidad, vamos perdiendo lo que es la parte periférica. Tenemos lo que es el punto real, la parte puntual, y perdemos la parte periférica. Si yo voy agregándole velocidad a eso, mi campo visual se va reduciendo. Cada vez voy viendo menos para los costados y me tengo que concentrar en un punto adelante. Pero todo lo que va pasando a mi entorno lo voy perdiendo.
Eso es lo que se llama lo que es la visión túnel o la visión tubo. Cuando va pasando por encima de los 70 kilómetros por hora o más, ya es posible que vaya haciendo esa visión túnel, esa visión tubo, porque voy perdiendo lo que es la parte periférica de la vista. No sé si querés agregar, Rosina. Sí, es exacto, así como decía Marcelo, cuando estamos en una posición estática, los adultos tenemos un campo visual que, bueno, que en situaciones óptimas logramos ver hasta un 180 grados, ¿no? Por supuesto vemos con mayor nitidez lo que es el campo central de nuestra vista y lo que queda por fuera de ese campo central, que varía de persona a persona, por supuesto, es lo que se denomina visión periférica. Entonces, cuando yo te miro, Rosana, tengo enfocada dentro de mi campo visual, y a Marcelo, que lo tengo ubicado a mi derecha, lo tengo, lo diviso, sé que está ahí, no lo veo con mayor detalle. Cuando muevo mi cabeza y miro a Marcelo, él entra dentro de mi punto central y tú quedas en mi campo periférico. Cuando estamos conduciendo, no estamos no estamos estáticos, sino que estamos en movimiento. Entonces, tenemos que tener presente que dentro de un vehículo podemos tener también algunos otros elementos que obstaculicen también nuestra visión, como por ser propias partes de la carrocería, también que eso también hace más dificultosa la visión. Pero todo lo que explicaba Marcelo, de que cuando estábamos en movimiento, aquellos elementos, aquellas personas que se están ubicadas dentro de nuestra zona periférica de la visión, quedan cada vez más borroneadas. A mayor velocidad, menor ángulo de visión. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que tener presente. Y cuando tenemos un menor ángulo de visión, más limitados estamos en nuestra capacidad de reacción. Importante agregar con el tema de la velocidad, más allá de eso, lo que nosotros vemos como conductor, pero tener en cuenta lo que agregaba Rosina, ya aclaró que un adulto tiene un ángulo de visibilidad, un campo visual de 180 grados, no es lo mismo un niño. El niño hasta los 12 años recién ahí alcanza la madurez visual, y es muy probable que si un niño todavía no tiene ese campo visual, que lo tiene reducido en referencia al adulto, quizás nosotros venimos circulando, vemos que hay un niño próximo a hacer un cruce, quizás el niño nos esté mirando pero no nos esté viendo, porque no estemos en su campo visual. Entonces es importante al conductor tener en cuenta eso al momento de pasar frente a personas para cruzar, sobre todo un niño, ¿verdad? Bien, y una pregunta bien apropiada para estos tiempos de lluvia, de invierno. ¿Cómo es conducir en ruta cuando hay lluvia y qué es este fenómeno del aquaplaning? Bueno, la conducción con lluvia, por lo general, hay una sensación equivocada de seguridad. La mayoría de las personas creen que la lluvia más tenue, la que recién arranca, es la menos peligrosa. Nos da una falsa sensación de seguridad, nosotros no extremamos la seguridad vial en un 100%, no mantenemos la distancia, no bajamos velocidad, no regulamos lo que son las frenadas con el bombeo. ¿Por qué? Porque como llueve poco, de repente me da esa sensación de que no hay tanto peligro. Sin embargo, las primeras gotas, cuando empieza a llover, lo que va generando es reactivar esos fluidos que están secos, esas manchas negras que vemos habitualmente en el tránsito y no nos generan nada. Bueno, cuando empieza a llover tenue, empieza a reactivar ese fluido, esa grasa, esa nafta, ese aceite. Entonces genera una película de jabonosa que va a ser un peligro. Ese es el problema que tiene la lluvia tenue. Sin embargo, cuando empieza a llover torrencialmente o cuando llueve de manera pronunciada, uno ya de por sí, por eso extrema las medidas de seguridad, por eso ya adecúa un poco más a eso. Esa lluvia fuerte barre esos fluidos que estaban, entonces no se genera eso. Se pierde adherencia, se pierde visibilidad, sí, pero uno tiende ya de por sí, por esa sensación de inseguridad de la lluvia fuerte, a cuidarse más, que no lo hace con la lluvia tenue. En el caso de eso, lo que genera también es esa película de agua y esos charcos que va generando, que pueden producir el efecto aquaplaning. El efecto aquaplaning es lo que se produce cuando el neumático, lo que es la parte de la banda de rodamiento, que es la única parte del neumático que toca el pavimento, no hace contacto. Por lo general se pierde adherencia, nosotros perdemos dirección. Es un físico, digamos. Totalmente. Entre la superficie y la otra superficie que tiene que estar en contacto, se introduce una nueva capa. Totalmente. Digamos. Queda agua, y es muy importante entender que ahí ya se va a hacer el efecto de lo que es el aquaplaning o el hidroplaneamiento. Es muy importante entender qué influye para eso. Sí, sin duda el clima, la velocidad y el estado de los neumáticos. Es muy importante. Y otra cosa que nos pasa muchas veces con el aquaplaning, lo que hablábamos, el tema de los surcos que va generando un camión en la ruta. Muchas veces, cuando yo ingreso en ese surco, que en condiciones óptimas no lo capto,
Cuando yo ingreso en ese surco, el vehículo va a quedar emposado y muchas veces el conductor tiende a pegar un volantazo y es lo que provoca muchas veces las colisiones frontales, porque el vehículo queda como trancado en ese surco y al pegar el volantazo de manera brusca me puedo ir para el costado. Pasa lo mismo cuando mordemos el borde de la banquina, tenemos un desnivel de la banquina. El rodado, cuando la rueda baja ese desnivel, la tendencia que tenemos nosotros es a volantear de manera inmediata a volver a ruta. Y eso es un error, porque muchas veces perdemos el control. Lo que se debe hacer es mantener firme el volante, dejar que el vehículo salga por su propio movimiento de esa situación, tanto del surco como de la banquina, para retomar. Y el tema del hidroplaneamiento lo que produce es que perdemos tracción. El vehículo no hace con tanto, es como un efecto de una lancha, un jet ski, estamos como flotando. No debemos nunca accionar los frenos, porque quedamos sin dirección, aún con ABS. Debemos mantener de manera firme lo que es el volante hasta salir de esa situación de aquaplaning para que el vehículo no haga ese hidroplaneamiento, ese movimiento lateral, y tener muy en cuenta los neumáticos. Los neumáticos tienen lo que son los canales de evacuación, los surcos. Claro. Tienen un desgaste y tienen un tope. Por algo es que tienen una profundidad. A menor profundidad, a poca velocidad voy a poder hacer aquaplaning. Y con un neumático nuevo, 0 kilómetros, a mucha velocidad también lo voy a hacer. Porque esos canales evacúan el agua. Cuanto menos tengo la chance de que evacúe el agua, ya sea por la propia velocidad o por el desgaste, es un problema porque ahí voy a hacer aquaplaning. Y tenemos que saber que con la prevención, ajustarnos a la realidad. Hay muchas personas que económicamente no pueden cambiar el neumático, es una realidad. Bueno, si no podemos cambiar el neumático porque no tenemos el dinero en ese momento, tenemos que adecuar la velocidad, tenemos que adaptarnos a lo que hay, adecuar la velocidad porque si no es un riesgo muy grande. No quiero introducir en esta cuestión historias personales, pero a mí me pasó un día yendo hacia Rocha de una tormenta intensísima. Realmente no veía. ¿Qué es lo que se debe hacer en ese caso? No voy a contar lo que yo hice porque seguramente está mal, pero ¿qué es lo que se hace en esos casos cuando es tanta la intensidad de la tormenta, de la lluvia, que no veo casi para adelante? Y bueno, en ese caso lo que va a pasar es algo similar al caso de la niebla. Lo que no debemos hacer es circular con las balizas, porque la baliza lo que genera esa sensación errónea de detención. Entonces un vehículo que venga atrás de nosotros, de repente, que pueda tener otro tipo de velocidad, por la altura o por lo que fuera, puede tener la sensación de que yo estoy detenido. Claro. Hacemos todo mal. Y quizás me quiere esquivar a mí y otro vehículo que va delante mío sin baliza, de repente lo puedo impactar, las colisiones por alcance. Digo, sin duda reducir la velocidad y tratar de conducir lo más que pueda de manera segura. Y tomar esa referencia que nos decías de la ruta, ¿no? El mantenerse hacia la línea, ¿no? La referencia siempre lo que nosotros tenemos que mantener cuando perdemos visibilidad es el tema de la línea blanca para buscar poder continuar. El problema cuando hablamos de lluvia, una cosa es el encandilamiento, que son unos segundos, y otra cosa cuando yo quiero circular X kilómetros así. Puede pasar que algún vehículo se encuentre detenido en la banquina. Entonces yo vengo mirando esa línea blanca de la banquina y me encuentro con la sorpresa de ese vehículo. Cuando la lluvia es torrencial, cuando la cortina de lluvia es tan fuerte que genera un problema de visibilidad, lo sugerible es buscar un lugar seguro y detenernos hasta que pase. Hasta que pase, es probable que al rato merme un poco lo que es la lluvia y nos permita circular con mayor seguridad. Nunca detenernos a la banquina, buscar lugares laterales para poder detener el vehículo. En alguna entrada, en algún lugar, salir de la ruta, recordar que yo puedo tomar esa precaución de seguridad, pero otros vehículos no, y ahí puedo tener un problema. Bien, para cerrar, nos quedaríamos conversando horas desde ya, ¿no? Sobre todo por lo que decía Roxana recién, de que eso es que hacemos todo mal. Hay varios mensajes de la audiencia y lo vamos a compartir ahora en el cierre, pero ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de conducir en ruta? Para alguien que va a arrancar hoy sus vacaciones y que tiene que ir a San Gregorio de Polanco. Bueno, por poner un caso, ¿qué es las primeras recomendaciones que debe tomar? De manera genérica, sí, porque es algo muy muy extenso, ¿no? Digo, lo primero que tiene que ver con la cantidad de horas, el destino, el vehículo, pero en términos generales. Mira, algo más o menos ya había comentado Rosina, que es el tema del descanso, el no salir a conducir, el estado psicofísico de la persona al momento de salir a hacer cualquier tipo de conducción, sobre todo en ruta, es fundamental. El factor humano, lo habíamos conversado anteriormente, el factor humano es fundamental. Entonces, el estado, nunca salir a conducir con fatiga, nunca salir a conducir con sueño. Tenemos que extremar todo este tipo de condiciones, tratar de descansar bien, armar lo que es un plan de saber qué ruta voy a hacer, cuánto voy a conducir, no hacer conducciones de manera prolongada. Siempre es sugerible cuando son conducciones largas hacer descanso de cada 2 horas, cada 2 horas 15 minutos para poder hacer, de repente, despejar la mente, estirar un poco las piernas. Extremar todas las precauciones de seguridad, digo, como evitar la conducción nocturna si es posible. Recordar que si nosotros estamos planificando unas salidas para diversión y para descanso y no
no querer... Todo tener que hacerlo rápido. Es que no querer ganar el tiempo Claro. que perdimos en salir en la ruta. No hay que ganar el tiempo en el tránsito que se perdió en otras cosas. De una cosa también que es importante, el conocimiento del vehículo. Nosotros tenemos que tener básicamente conocimiento del vehículo, el estado mecánico de ese vehículo, saber que está bien en condiciones de luces, está bien en condiciones de frenos, limpia parabrisas, los neumáticos, que era algo fundamental que decíamos. Llevar cosas esenciales como lo que es el botiquín, lo que es las herramientas necesarias, el estado de nuestros cinturones de seguridad, que son sistemas de retención de adulto, y si circulo o si voy a transitar llevando niños menores de 12 años, evidentemente llevar su sistema de retención infantil Claro. adecuado a su edad y en la orientación dependiendo de la edad de cada niño, ¿verdad? Otra cosa, Marcelo, es el tema de las cargas, ¿no? Digo, cuando yo me ha pasado de ir un poco temerosa de ver que a veces van autos con la silla de playa y uno ve que la silla del otro lado empieza como o colchones, muchas veces gente que se va de camping. Sí, o el vehículo pegado al piso de tanto peso que tiene también. Claro, y ahí también las condiciones del vehículo cambian y uno, si va atrás, yo por lo menos trato de mantener capaz que un poco más de distancia porque esa carga a veces a mí Lo que pasa es que el tema de la carga es importante, primero, uno, saber cómo cargar el vehículo, cómo preparar nuestro vehículo para un viaje, ¿no? Pero es importante saber que el tema de la carga, si es mucha, lo que no va a hacer es el eje de gravedad, nos puede desestabilizar el eje de gravedad del vehículo. Si yo empiezo a cargar hacia arriba, evidentemente mi eje de gravedad va a cambiar. Y lo que es la aerodinámica también, ¿no? El consumo, muchas cosas también nos genera a nosotros mismos un gasto innecesario. Es importante lo que sí, más allá de esa sensación de inseguridad que le genera al conductor que viene atrás, y sí, el vehículo puede perder estabilidad o puede perder cualquier tipo de la carga que lleva y generar un siniestro sin darse cuenta, ¿no? Algunos mensajes para compartir ya en el cierre de la columna que ha estado por demás interesante en el día de hoy. Un oyente nos pregunta si hay diferentes señalizaciones en países limítrofes, por ejemplo, con cuestiones diferentes que tienen que ver con su geografía, con fenómenos naturales, a diferencia de lo que hay en Uruguay, por ejemplo, Rosina. Sí, en general la señalización es una convención internacional, ¿no? Los países que han firmado las convenciones de seguridad vial adhieren y a utilizar la propia la cartelería que está internacionalmente reconocida. Puede existir en algún país alguna señalización particular relacionada, por ejemplo, con la geografía, puede ser relacionada también con la propia fauna, pero en general los países limítrofes, estamos hablando de Argentina, Brasil, hasta Paraguay, todos utilizamos la señalización que está prevista en las convenciones de seguridad. Bien, otro oyente, el 043. Buen día, hay recomendaciones que nadie hace, pero pueden salvar vidas. Si nos da sueño, parar y dormir en un lugar seguro, unos minutos. Cuando vemos que se acerca un vehículo en una calle lateral y nosotros vamos por la ruta, es bueno tocarle un bocinazo. Conozco, dice el oyente, muchos casos de accidentes por esta situación. Más que la segunda parte, detenernos en la primera, Rosina. Si estamos cansados, y como decía Marcelo antes, y la intención es pasarla bien las vacaciones, parar un rato, dormir, descansar, o mismo cuando vamos a emprender el viaje, emprenderlo en condiciones aceptables, ¿no? y convenientes. Por supuesto, es importante cuando nosotros vamos a salir a la ruta, ya sea por trabajo, ya sea por un viaje de placer, hacer una planificación de ese viaje. Claro. Y planificar los descansos. ¿Ah? Y cuando estamos hablando de descansos, a veces puede no ser dormir, depende un poco de la cantidad de horas que vengamos y en las condiciones en las cuales hemos salido. Pero, como decíamos, ¿no? Hacer una detención para estirar las piernas, para ir al baño, para tomarnos un café. Bueno, todas esas son pequeñas medidas de seguridad que van a incidir sin lugar a dudas en cómo transcurramos en la ruta. Uh-huh. Otro oyente, y cierro por acá por si no se nos va el programa, dice, ¿cuánta gente se cree experta en conducción porque en autos nuevos viajan a 130 y no han tenido accidentes? Hay, como decía Roxana más temprano también, como una sensación de confianza que nos dan, lo que hablábamos la otra vez de la tecnología aplicada en los coches, pero siempre hay que tener estos datos a mano, digamos, por más que la tecnología nos venga a ayudar, y tú lo destacabas, Rosina, la semana pasada, la última decisión pasa por nosotros, ¿no? Exactamente.
por suerte los avances tecnológicos están contribuyendo mucho a lo que es salvar vidas y evitar algunas colisiones, algunos siniestros. Pero no nos podemos descansar en eso. Tenemos que ser conductores responsables, conductores formados, conductores conscientes de que somos nosotros quienes debemos dominar el vehículo, y no estarnos descansando de porque nuestro vehículo tiene un freno ABS o porque eventualmente si tengo un choque se me va a abrir el airbag y eso me va a evitar alguna lesión mayor. Destacamos especialmente en el Automóvil Club lo que implica esto, ¿no? Y tener una buena formación y preocuparnos también por lo que es la actualización de nuestra formación, ¿no? Cuando yo aprendí a conducir hace ya muchos años, obviamente los vehículos eran otros, las calles eran otras, las velocidades y la congestión del tránsito era otra. Tenemos que prepararnos y mantenernos actualizados en cuanto a lo que son los cambios en las normativas, en cuanto a qué me puede ofrecer mi vehículo, hasta dónde lo puedo exigir, y como comentaba hoy Marcelo, hacer un correcto mantenimiento. Uh-huh. Rosina Rubio, gerente de Relaciones Institucionales y directora de la Escuela de Conducción del Automóvil Club del Uruguay. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias, Francisco y Rosana. Marcelo Noguera, técnico en seguridad vial, técnico internacional en seguridad vial infantil y perito judicial en accidentología. Gracias por haber estado otra mañana aquí en Oriental. Muchas gracias, un placer. La seguimos la semana que viene en el tercer episodio.